Espero estén pasando una bonita mañana, este domingo. Gracias a Dios por la vida, ¿no? En todo este proceso que estamos viviendo. Acabamos de recibir el año nuevo y espero que lo hayamos recibido con gratitud, con alegría, a pesar de todo lo que pudiese haber pasado el año pasado y lo que viniese, ¿no? Que nosotros pongamos nuestra esperanza en Dios. Sé que es muy raro de que nosotros nos reunamos de esta manera, ¿no? Ustedes en su casa, yo en la mía, y compartiendo la palabra de esta manera. Pero aún así me gustaría que pusiéramos todo de nuestra parte para estudiar la palabra de Dios, para que nosotros estemos dispuestos, a pesar de estar en casa, con la familia, con los hijos, con la esposa, con los padres, podamos aprender de la palabra de Dios, podamos escuchar la voz de Dios también en nuestros hogares, que usted use este tiempo para poder orar con su familia, tener devocionales con su familia, ya que lamentablemente la pandemia otra vez ha impedido las reuniones, y lo podamos usar para bien, ¿no? Que todo lo que nosotros, lo malo que nosotros pasemos, también podamos sacarle algo bueno, algo de provecho a esto, ¿no? Durante todos estos días me he decidido estudiar el Salmo 91, y me he decidido estudiar el Salmo 91 por algunas razones que saben muy bien, ¿no? Algunas personas están enfermas en la iglesia, algunas personas tienen temor por todo lo que está pasando con el virus, y ahora que estamos usando este medio para comunicar la palabra de Dios, espero también sirva para otras personas, ¿no? No simplemente para la Congregación de la Paz, sino también para otras personas, y espero que realmente esto pueda ser benéfico para ellos también. Entonces le invito a que abra su Biblia en el Salmo 91 y le voy a dar lectura. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, que por este medio nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra pueda ser de bendición, Señor, a la vida de los hermanos que están en casa, en cuarentena, Señor. Los hermanos que quizá estén temerosos, Señor, por todo lo que viene. Te pido, Señor, que tú obres en sus corazones, Señor, con tu palabra. Te ruego también para aquellas personas que nos están escuchando, no son parte, Señor, de la congregación, pero aún así tú puedas bendecirles, Señor. Te ruego que me des sabiduría, que uses, Señor, este siervo tuyo para predicar tu palabra, para dar a comprender acertadamente, Señor, lo que quieres decir para tu iglesia hoy. Te damos gracias, Señor. Bendice a los hermanos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si ustedes alguna vez han estado en un funeral, han estado con un compañero, un amigo que ha recibido una mala noticia. Y yo creo que todos
hemos pasado por eso, ¿no? Posiblemente, yo no hablo de que si hemos estado en uno de esos casos, que sea nuestro, porque cuando es nuestro es muy diferente, ¿no? Somos aquella persona que se nos suele dar unas palabras de apoyo. No sé si me explico con esto, o más bien a lo que voy con esto es que cuando nosotros somos el amigo de aquel que recibe esa mala noticia, por lo general a veces no sabemos qué decirle. Y ese es un momento bastante interesante, porque es un momento donde a veces es donde decimos cada cosa que realmente ni siquiera sirve de consuelo, ¿no? O a veces también podemos hacer uso de nuestras palabras y decirle, bueno, lo lamento mucho, siento mucho lo que te ha pasado, voy a estar orando por ti. Y es muy difícil realmente encontrar las palabras acertadas para poder dar consuelo a una persona que está en ese momento. A veces se han dicho cosas bastante peligrosas, ¿no? Como cuando a alguien le pasa algo malo y decimos, bueno, es la voluntad de Dios. También decimos, Dios lo permitió. Algo te quiere decir Dios por medio de esto. Dios castiga a los que ama o corrige a los que ama, entre otras cosas. A veces decimos ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos que saber o poder ser capaces de discernir qué es lo correcto, qué es correcto decir en esos momentos, ¿no? El Salmo 91 me ha llevado a pensar acerca de dónde está Dios en esos momentos. ¿Dónde está Dios en esos momentos en los que recibimos malas noticias? ¿Dónde está Dios en esos momentos en los que el amigo, el vecino, el conocido, los hijos, los padres reciben una mala noticia? ¿Dónde está Dios en ese momento? El Salmo 91 se encuentra justo entre los 10 salmos que se le conoce como salmos de confianza. Los salmos el libro de los salmos se encuentra entre los libros que se conoce como sapiensales o poéticos. Se les conoce así donde está el libro de Job, donde está Salmos, donde está Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y en otras Biblias también se le agrega Lamentaciones, como esos libros acerca de que son poéticos o son sapiensales. Si ustedes se dan cuenta, el género de los salmos, hay variedad de géneros. Podemos encontrar salmos que son prácticamente cánticos, que son canciones, otras que son más bien oraciones, y otras que también, como el Salmo 91, que es pura poesía. Es pura poesía. No se diseñó para ser cantado, sino que se diseñó para ser, por decirlo así, repetido o declarado en ciertas reuniones judías. Por eso es que el libro de los Salmos tiene varios nombres. Algunos se les conocen como Telehim, que significa oración o cántico, etc. Hay sinfinidad de nombres, ¿no? Bueno, no tanto sinfinidad, sino que hay variedad de nombres para referirse al libro de los Salmos. El Salmo 91 tiene como característica que no tiene, en el hebreo, en el original, no tiene ni autor ni tiene título. Se encuentra sin autor y sin título el Salmo 91. Charles Spurgeon dijo acerca del Salmo 91, dice, es una de las obras más excelentes de esta clase que se ha escrito. Es imposible imaginar nada más sólido, hermoso, profundo o adornado. Dice, no hay otra escritura, otro salmo que tenga tanto esa forma, que haya sido escrito tan profundo o tan adornado. Habla de Dios como el Altísimo, habla de Dios como el Todopoderoso, y menciona también Elohim, Jehová, que es el nombre de Dios. Yo soy, el gran yo soy, el nombre que se le dio a Moisés. O sea, este salmo tiene bastante contenido poético al referirse acerca de Dios. Tiene bastante contenido poético también en cuanto a los beneficios de la persona que confía en Dios. Entonces, los primeros 2 versículos son en los que nos vamos a centrar hoy. Antes de avanzar, me gustaría darle algunos salmos
que son los salmos de confianza. Quizá lo pueda anotar ahí en casa, en algún papel, en alguna hojita o en su Biblia, para que usted lo lea esa semana. Los salmos de confianza son aquellos salmos que nos invitan a confiar y a exaltar la bondad de Dios en las circunstancias difíciles. Es el Salmo 11, el 16, el 23, el 27, el 62, el 63, el Salmo 91, el 121, el 125 y 135. Estas están centradas su atención en la ayuda que Dios da a aquel que confía en Él, y exaltan la confianza y la recompensa de aquel que confía en Dios. Y yo creo que caen muy bien en esas fechas, no simplemente porque es año nuevo, sino simplemente porque a pesar de que se terminó el año, las diferentes circunstancias que han estado acechando nuestra vida, la vida de toda la sociedad, no se han terminado. Terminando el año no significa que todo eso se iba a terminar. Entonces estos salmos pueden ayudarnos en esos momentos difíciles, que se lo podemos enviar a algún conocido, que se lo podemos enviar a nuestros hijos, a los padres, a los familiares que estén pasando por diferentes circunstancias, y sea un medio por el cual Dios trabaje en el corazón de esas personas y les sea de consuelo. Entonces, el Salmo 91, hay que preguntarnos qué quiere expresar el autor en el Salmo 91. ¿Qué es lo que quiere expresar el salmista? No se le conoce el autor. Muchos dicen que es Moisés porque el Salmo 90 fue escrito por Moisés, y muchos dicen que los salmos que siguen es del mismo autor o del salmo anterior. Entonces, el Salmo 90 es el salmo de Moisés, y por eso se le dice, o la tradición dice, que el salmo puede ser de Moisés, aunque no realmente se sabe, ¿no? Ya depende de nosotros qué consideremos. Pero si ustedes se dan cuenta, el Salmo 91 tiene 5 divisiones, y me gustaría hacerlo notar. La primera división tiene que ver en el verso 1 y el verso 2. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa partecita, esos 2 versículos, es como la introducción de todo lo que después va a venir. Porque en el versículo 1 y en el versículo 2 encontramos que se refiere a 2 personajes principales en toda la poesía, porque esto es una poesía. Y los 2 personajes en la poesía es aquel que habita, así lo vamos a poner como entre comillas, aquel que habita, y Dios, quien es el Altísimo, el Todopoderoso. Y también dice, ¿no?, Elohim, que es mi Dios. Cuando dice mi Dios, habla de Elohim, que significa también poder o dioses. Y también dice Jehová. Menciona 4 nombres de Dios. Dice Shaddai, Elión, Elohim y Jehová. 4 nombres de Dios. Y eso implica de que el Salmo se va a tratar realmente de exaltar el poderío de Dios. Se le dice a Dios que es el Altísimo, que es Elohim, Dios es Rey de Reyes, poderoso, porque está sobre todas las cosas. Está sobre las cosas que nosotros no podemos comprender. Está sobre todas aquellas cosas que no podemos controlar. Entonces, si nos damos cuenta, y el benefactor de todo ese poderío, de esa bondad de Dios, es aquel que habita el abrigo del Altísimo. Y la palabra habitar, ahorita vamos a ver qué significa, pero habla de aquel que ha confiado en Dios, que ha puesto su esperanza en Jehová, en aquel que es todopoderoso. Los versículos 3 al 8 hablan acerca de los beneficios que tiene esa persona. ¿Quién? Aquel que habita. El 9 hace un recordatorio, que es la tercera. El versículo 9 dice: ¿por qué has puesto a Jehová? Esa palabra de por qué habla acerca de si todo lo que has recibido anteriormente, en el versículo 3 que dice: te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, no temerás el terror nocturno. Está diciendo, todo eso es porque has puesto tu confianza en Jehová. Entonces ese es un recordatorio en todo el Salmo, una poesía para recordarnos que somos benefactores porque pusimos nuestra confianza en Jehová.
El 10 dice, del 10 al 13, vuelve a retomar los beneficios, pero estos beneficios tienen que ver con un área un poco más espiritual, por decirlo así, porque dice que nosotros pisaremos sobre el león y el aspid, pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Si se dan cuenta, estamos viendo las divisiones, y la cuarta parte habla de un cuidado más espiritual, sobre cosas que no podemos ver, sobre cosas que no podemos entender. Por eso es que Satanás, cuando tienta a Jesús, le dice esta parte, uno de los versículos del Salmo 91, y le dice, en las manos te llevará, pues el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es el salmo que Satanás usa para tentar a Jesús. Y estamos viendo que está hablando de ciertos personajes ahí en su poesía, de ciertas cosas que nosotros no podemos ver realmente, ¿no? Como los ángeles, quizá los demonios, y ese tipo de cosas, ¿no? Y también nos protege de eso. Por último, la quinta parte del salmo es del 14 al 16. Y aquí el salmista deja de hablar en tercera persona, porque está hablando no está hablando de mí, como en el versículo 2, de mi esperanza, o diré yo a Jehová. No está hablando de eso. Lo que está hablando aquí es Dios toma la palabra y dice, y por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Dios en los últimos versículos del 14 al 16 está dando la certeza al creyente que porque ha confiado en Dios, que porque ha depositado su confianza, Él está diciendo, yo te voy a corresponder con mi cuidado. Mismo Dios toma las palabras del salmista y responde, yo voy a responder. Poéticamente está diciendo, lo libraré, lo pondré en alto, me invocará y yo le responderé, lo libraré, con él estaré en la angustia, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la respuesta de Dios al final de todo el salmo. O sea, no fue el salmista que le prometió al que creyera que le iba a dar la victoria, la libertad, la esperanza. No fue el salmista, sino que Dios entra en el texto, entra en la escritura del salmista, y en primera persona Dios dice, yo te voy a dar. Yo te voy a confiar, yo te voy a dar esperanza porque has confiado en mí. Dios mismo está diciendo esas palabras. Cuando yo estaba estudiando este salmo, me percaté que puede haber un sentido de que al que cree nada malo le va a pasar, como si el que creyese está inmune al mal del mundo, ¿no? Y creer cuando un creyente tiene la certeza o confía de que porque cree en Dios nada malo le va a pasar, realmente es como tomar un sorbo, un poco de veneno que a la larga te va a ir matando. ¿Por qué? Porque eso es una idea falsa acerca de Dios, acerca de lo que Dios hace en la vida del creyente. Nosotros no podemos creer que porque confiamos en Dios nada malo nos va a pasar, porque nos vamos a ir dando cuenta de que sí, de que nos enfermamos, de que de repente podemos perder a un ser querido, que podemos perder a ciertos familiares que nunca nos imaginamos que perderíamos, aunque tenemos la conciencia de que todos moriremos un día. Y a veces, si nosotros creemos en eso, comenzaremos a odiar a Dios, o incluso dejaremos plenamente de confiar en la bondad de Dios. Entonces, el Salmo no está tratando de decir eso. El Salmo comienza a decir que aquel que habita, dice el texto, aquel que habita el abrigo del Altísimo. ¿Quién es ese que habita? Como ya lo dijimos, es el creyente. Es aquel que ha puesto su fe en Dios. No simplemente en momentos difíciles, sino que se ha dispuesto a tener una relación con Él. Muchos dicen que este salmo se refiere directamente a Jesús, porque Jesús es la muestra más clara. MacDonald lo dice, William MacDonald dice en su comentario, que es Jesús a quien se está refiriendo este salmo, porque es el único que realmente ha habitado
en la presencia de Dios. Y los últimos versos hablan un poco como de lo que Jesús recibe al final, ¿no? Que Dios estará en su angustia, que lo librará y le glorificará. Muchas veces podemos inclinar eso hacia a que se está hablando de la persona de Jesús. Pero realmente este salmo habla de aquel creyente también, de aquel creyente que ha decidido poner su confianza en Dios. No su confianza en otras cosas, en el dinero, en lo que puedo hacer con lo que tengo, en lo que cierta persona me puede ayudar. No, ha puesto su confianza en Dios. Y la palabra aquel que habita en hebreo tiene que ver con el significado de quedarse a vivir o sentarse bajo la sombra de un lugar. No sé si ustedes alguna vez han conocido a alguna persona, o quizá ustedes alguna vez han pensado en mudarse de su barrio en el que viven, o mudarse del lugar. Y muchas veces las personas se mudan, a veces por empleo, a veces por otras razones. Pero una de las razones también por la que se mudan son porque hay muchos problemas en el barrio, porque hay muchos problemas con los vecinos, ese tipo de cosas. Y por lo general, las personas buscan un lugar donde puedan vivir tranquilos, un barrio en el que no haya tanta delincuencia, ya que estaba leyendo el otro día unas noticias y decían que el problema número uno, según de La Paz, es la inseguridad, aunque también ha estado, creo que en segundo lugar, acerca de la ciudad más tranquila o con más seguridad. Pero al final de cuentas, los paceños dicen que no, ¿verdad? Que la inseguridad es una de las cosas con las que más luchan. Y muchos buscan colonias así, que sean tranquilas, donde puedan estar seguros. Y buscamos habitar en ciertos lugares así. Bueno, el creyente debe ser esa persona que debe de ser consciente que el único lugar donde puede estar seguro es la presencia de Dios. Solamente ahí. Y habitar, quedarse a habitar, como dice el lenguaje en el hebreo, es quedarse a vivir, hacer de mi hogar la presencia de Dios. Hacer de mi hogar la presencia de Dios. No está hablando de aquellas personas que solo buscan a Dios en momentos de necesidad, porque hay muchas personas que lo hacen, y muchas veces en la bondad de Dios alcanza para ellos y les hace lo que ellos piden, les da beneficios. Pero no se trata de eso. El salmista está hablando de un personaje que habita, que ha decidido habitar ahí. Entonces, esa persona no significa de que porque ponga su confianza en el Altísimo, en Yahvé, en Elohim, va a quedar exento de todo el mal. Y como les dije, a veces si creemos eso, puede ser que nos frustremos en la vida cristiana. Hay declaraciones en ese salmo en el que dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, y más a ti no llegará. A veces usamos eso para creer que nada malo nos va a pasar. Y eso sería un poco erróneo. Kushner, quien es un rabino judío, escribió un libro muy interesante que se llama ¿Por qué los santos sufren? O ¿por qué sufren los santos? Pensando en este salmo, podríamos hacer la pregunta más bien, ¿por qué sufren los que habitan al abrigo del Altísimo? Porque a pesar de que este salmo está diciendo que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿por qué a pesar de eso sufrimos? ¿Por qué a pesar de eso pasamos cosas malas? Muchos podrían decir que Dios es responsable de todo lo malo que nosotros pasamos, ¿verdad? Porque hay textos bíblicos también en los que se dice que el injusto no pasará por justo, y que el justo no sufrirá. Un ejemplo de esto es Isaías 3, de 10 al 11, que dice: feliz el justo, porque le irá bien, comerá el fruto de sus acciones, y ay del malvado, porque le irá mal, se le devolverá lo que hicieron sus manos. Isaías 3, 10 al 11. Proverbios 12, 21 dice: al justo no le pasará nada malo, pero a los malvados están llenos de desgracia. Job 4, 7. Recuerda esto: ¿quién pereció siendo inocente, o dónde fueron exterminados los hombres rectos? Hay textos bíblicos que hacen pensar de que aquel que cree en Dios nada malo va a pasar.
Hay textos bíblicos que nos incitan a pensar en eso, y a veces pensamos que el Salmo 91 puede llegar a ser uno de esos salmos, que aquel que habita el abrigo del Altísimo, nada malo le va a pasar. Pero debemos de comprender sus textos en su contexto. Y nos debemos dar cuenta que ahí está hablando acerca de la justicia de los hombres o de la justicia de Dios. Que si una persona ha pecado, va a ser recompensado según su pecado. No está diciendo de que una persona buena no le van a pasar cosas malas, sino está hablando de que no va a ser juzgado el justo como injusto. Porque Dios es completamente bueno, es completamente santo, es completamente justo. Y no va a dejar pasar eso por alto. De eso está refiriéndose, no está refiriéndose a que el cristiano no va a sufrir, no está refiriéndose a que el cristiano no va a padecer. En el texto, en ese mismo libro que él escribió de por qué los santos sufren, una persona que por querer pensar si Dios es la causa de todo, como dijimos en la introducción, a veces nosotros decimos que nos pasan cosas malas porque Dios quiere corregirnos, o al vecino, a quien sea, le pasan cosas malas y decimos, Dios tiene un propósito con esto. Ese es un arma de doble filo. Y este pensador también tuvo esa experiencia y dijo eso después de razonar. Dios tiene un diseño en el cual encajan todas nuestras vidas. Sus diseños requieren que algunas vidas sean retorcidas, enredadas o breves, mientras que otras se prolongan asombrosamente. No porque una hebra, o sea, una vida, merezca mejor trato que otra, sino simplemente porque el diseño lo requiere. Eso es un poco frío, ¿no? Por eso algunas personas dicen que Dios es un dictador, un tirano, y califican a Dios así. Porque muchas personas piensan eso, Dios tiene un propósito y Dios, para lograr ese propósito, tiene que hacer lo que sea. Algunas vidas van a ser cortas, algunas vidas van a ser feas, algunas personas van a morir jóvenes, van a ser producto de un asesinato, de una violación, de un secuestro. Y el autor que cita, este autor judío, dice, bueno, es que algunas hebras, algunas vidas merecen mejor tratos que otras, más bien no merecen un trato mejor que otras, sino que hay un propósito. Y tenemos que pasar por eso para conocer ese propósito. Yo no creería en un Dios así. Yo no creía en un Dios que hace las cosas sin considerar la vida o el sufrimiento del otro. Y muchas veces si nosotros creemos que Dios es la causa de los males, de nuestros males, entonces vamos a terminar odiando a Dios. Y el Salmo 91 no está hablando de eso. Platón dijo una vez, debemos buscar para nuestros males otra causa que no sea Dios. Todo le echamos culpa a Dios. Cuando perdemos un familiar, y eso lo he pasado, que hemos perdido ya varios familiares en nuestra familia, y muchas veces se hace la pregunta cuando no conocen a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste esto? Debemos de buscar una causa para nuestros males que no sea Dios. Debemos hacerlo. Lennox escribió un libro, John Lennox escribió un libro en el 2020, el año pasado, cuando comenzó todo esto del COVID. Y él escribió un libro que se llama ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y él, cuando trata este punto también acerca de quién es la causa del mal, él dice que tenemos que conocer dos cosas acerca de la vida. Y es que existe un mal natural y un mal moral. El mal natural son todos aquellos males que vienen de la naturaleza. Por ejemplo, los terremotos. ¿Quién es culpable de un terremoto? Eso es lo que acaba de pasar en Chiapas acerca de las inundaciones y eso. ¿Quién es responsable de eso? Nadie. La naturaleza no es moral. La naturaleza no se rige por nuestra concepción del bien y el mal. La naturaleza es naturaleza. El universo es universo y nadie lo puede juzgar. Nosotros no podemos juzgar a las nubes o todo el sistema o todo lo que es el sistema para cuando llueve. Decimos, bueno, vamos a juzgarlo porque llovió demasiado, hubo inundaciones, hubieron personas que fallecieron.
o cuando sucede algún huracán, que aquí sucede mucho, ¿no? Nosotros no podemos juzgar. ¿Quién es culpable? Nadie. Ese es el mal natural. El virus, ha habido otras pandemias. A mí me gusta que Lennox pone en su libro varios momentos en los que hubieron pandemias. En el 165 y 180, la peste antoniana, que no se sabe bien qué fue, creen que fue viruela. El otro fue la plaga de Justiniano en el 541 y el 542. Hubo otra plaga bubónica conocida, la peste negra, no sé si conozcan esa, en 1346 y 1353. 1346, perdón, y 1353, que cobró de 70 a 100 millones de personas que vivían en Eurasia. O sea, no es la primera vez que pasa eso. Ya han pasado otras veces. Entonces, hubieron otros sucesos y eso tiene que ver con el mal natural. Nadie es culpable de eso. Ahora, el mal moral es aquel mal en el que un bandido mató a cierta persona por robarle lo que quería de él. Esos son los males morales. Los males morales son lo que destruyen las familias, con el adulterio, con el engaño, con la violencia interfamiliar, que también es algo que esta pandemia ha sacado a flote, que eso ya es un mal moral, eso no lo está haciendo la pandemia, es un mal moral. Y esos son males de que sí somos responsables nosotros. Entonces existe esa división entre el mal moral y el mal natural. Y el mal natural nadie puede juzgarlo, realmente. Dios no es responsable del mal natural. Entonces, cuando decimos ¿por qué sufren los que creen en Dios? Porque es normal. Porque estamos en un lugar realmente hostil, por decirlo así, y tenemos nuestras creencias como creyentes, como cristianos, acerca del pecado original, acerca de que el mundo fue sujetado a vanidad o a condenación, y podemos tener bastantes razones para creer eso, ¿no? Entonces, este salmo, me gustaría que nos observemos otra vez después de haber explicado todo esto. Este salmo no está hablando de un creyente que está exento de todo lo malo. No es como el Salmo 23, que dice que está en delicados pastos, en aguas tranquilas, que su copa está a rebosar. No está hablando, este salmo no habla de eso, si nosotros nos damos cuenta. Este salmo habla de un lugar, por decirlo así, en el poema, está hablando del sujeto, de aquel que habita, y no está hablando que está en medio de paz o tranquilidad. Habla que está en un lugar hostil, donde hay trampas, donde hay enfermedades mortales, enfermedades que acechan en la oscuridad que aún no son conocidas, donde hay catástrofes, donde hay guerra, plagas, poderes espirituales con malas intenciones. Lean todo el Salmo, dense de cuenta del 3 al 8 y dice: lazo del cazador, la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Dice después, no temerás el terror nocturno, saeta que vuela de día, pestilencia que anda en oscuridad, mortandad. Ese es un panorama hostil, como el que vivimos en el mundo. Me gusta porque este salmo es realista. Este salmo en ningún momento está hablando nada malo te va a pasar, sino que se está refiriendo que en esos momentos de dificultad Dios puede ser tu refugio, Dios puede ser tu fortaleza, Dios puede ser tu consuelo en momentos de dificultad, en momentos en el que perdiste el trabajo, en momentos en el que se enfermó cierto familiar, te enfermaste tú o nos enfermamos, momentos en los que realmente tenemos dificultades, podemos confiar en Dios. Es el momento en el que podemos confiar en Dios. Nosotros no debemos decir ¿dónde está Dios? Esa no es la pregunta correcta. ¿Dónde está Dios cuando sufro? La pregunta que debemos hacernos ¿es Dios mi refugio en mis dificultades? ¿Es Dios mi refugio cuando sufro? ¿Quién es Dios cuando sufres? ¿Quién es Dios para ti cuando pasas algo malo?
Debemos esa. Dice el Salmo 121, del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios no es quien te castiga, o que produce una enfermedad, o que produce algo malo, o que causa algo malo, para que tú sufras y para que tú te conviertas después. O que eso lo use al final de cuentas y sea de Él para que te enseñe algo. Dios no es así. Estaríamos atentando contra su bondad. Dios no es ese. Él es tu socorro en esos momentos. Él es tu socorro en esos momentos. Es cuando se vuelve real Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Todas las cosas. Y eso no quiere decir que Dios lo produzca. Es que cuando confiamos en Dios, es cuando nosotros decimos, bueno, me está pasando eso, pero Dios está conmigo. Pero puedo acudir a Dios en oración, saber que Él puede hacer un milagro a pesar de que la muerte es inminente, a pesar de que sé que posiblemente me voy a ir a bancarrota, ¿no?, con las deudas o lo que sea. Sé que Dios puede ayudar. En un matrimonio destruido, una familia con problemas, podemos decir, Dios puede ayudarme. No es la causa, Él es nuestro refugio. Él no causa el mal, Él nos guarda del mal. Debemos de cambiar ese pensamiento. No debemos decir que es con un propósito, no. No tenemos que justificar el mal que nos pasa. Debemos de pensar que Dios nos puede ayudar en ese mal que todos pasamos. Como decía un salmo también, si no me equivoco, es de que el sol sale para injustos e injustos. No sé si lo recuerdan. Dice, el sol sale para injustos e injustos. Igual el mal. El mal también recae sobre justos e injustos. No podemos hacer otra cosa. Pero con lo que voy a esto, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué voy a decir yo? Diré, Jehová es el culpable de todo lo que me pasa. Jehová es un tirano. Jehová es un dictador. Y le señalaré con mi dedo, acusándolo de todo lo malo que me ha hecho. O diré, como dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y esperanza significa cuando uno corre, en hebreo significa cuando una persona corre a refugiarse en algo porque le está cayendo algo. ¿Cómo acudimos a Dios? ¿Qué tengo que decir en esos momentos? Dios, y reclamarle o decirle, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué diré yo? Por esto ese sermón se llama Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová. ¿Qué dirás tú? ¿Qué diré yo acerca de eso? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites evaluarnos, Señor. Yo creo que ha sido un momento hermoso estudiar este salmo, estos 2 versículos, Señor, porque nos hemos percatado, Señor, que a veces podemos tener concepciones equivocadas acerca de ti, de cómo produces o de cómo se produce el mal, y a veces acusamos y te pedimos perdón por señalarte, por a veces decir que tú cumples propósitos en medio o con el mal, usando el mal, y no es verdad. ¿Cómo podrías tú usar el mal tan bondadoso? Que eres tan bondadoso, que eres tan justo, que eres tan santo. Perdónanos, Señor, si a veces te acusamos de ciertas cosas que no son reales, o por nuestra ignorancia, o porque no conocemos, Señor. Mas te rogamos, Señor, que en esos males naturales, como hoy en día, que es la pandemia, Señor, tú, Señor, puedas obrar en el corazón de esas personas que están padeciendo, o las personas que están desesperadas, Señor, que están con poca fe, Señor. Que tú puedas obrar en sus corazones y darles, Señor, esa seguridad que si
como dice este salmista, Señor, que si ellos habitasen en tu presencia, no solamente en momentos de dificultad, sino en momentos, Señor, de toda la vida, y hacemos nuestra habitación, hacemos nuestra casa bajo tu sombra, aún en medio de una vida, de un mundo hostil, tú nos cuidarás. Te ruego, Señor, por la vida de los hermanos, la hermana Consuelo, Señor. Te ruego por la vida, Señor, de su familia, de Alejandra, de Patti, Señor, de Marlet, su esposo Javier. Que tú, Señor, los acobijes, Señor, les des esperanzas. Que tú, Señor, seas refugio para ellos en esos momentos. Te ruego, Señor, por la salud también de la familia del hermano Arturo. Que tú les guardes, Señor. Tú les has guardado hasta ahora. Y te rogamos por eso, Señor. Te seguimos rogando y te damos gracias por ello. Guarda también al hermano José, Señor, que está un poco delicado también de salud. Guárdalos, Padre. Sé tú su esperanza. Que ellos, Señor, puedan verte a ti no como aquel que ha causado lo malo, sino como aquel que nos protege del mal. Padre eterno, te rogamos por ello. Te rogamos también, Señor, que para los que vean este video, Señor, sea de bendición y puedan ellos, Señor, escuchar tu palabra, detenerse y tomar estos minutos, Señor, para poder escucharte. Sé tú bendiciéndoles. Sé tú, Señor, alcanzando a esas personas que necesitan habitar en ti. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.